Hay celebridades que gastan millones para ser vistas. Compran casas para aparecer en revistas, autos para desfilar por las avenidas más caras, joyas para que las cámaras se detengan en sus manos y vacaciones diseñadas casi como anuncios de lujo. Pero Enrique Iglesias siempre ha jugado otro juego. Y quizá por eso, en 2026, su vida resulta todavía más intrigante. Porque no estamos hablando de un artista que desapareció por falta de éxito. Estamos hablando de un hombre que conquistó estadios, vendió millones de discos, colocó su nombre entre los grandes del pop latino y aún así, eligió una vida cada vez más cerrada, más privada, más protegida detrás de muros, jardines, agua, seguridad y silencio. Enrique Iglesias no vive como una estrella que necesita demostrar que es rica. Vive como alguien que ya lo demostró todo y ahora parece gastar sus millones en algo mucho más difícil de comprar. Control, privacidad y tiempo. Esa es la verdadera paradoja de su vida en 2026. Mientras su nombre sigue moviendo conciertos, reproducciones, derechos musicales y titulares, el hombre detrás de la voz parece cada vez menos interesado en la alfombra roja y mucho más obsesionado con proteger su mundo íntimo. Su página oficial todavía muestra fechas de conciertos para 2026, incluyendo Monterrey y presentaciones internacionales, lo que confirma que no se ha retirado de los escenarios, aunque sí ha reducido su exposición pública. Y ahí empieza la pregunta incómoda. ¿En qué gasta realmente Enrique Iglesias sus millones? La respuesta no está solo en una cifra de fortuna estimada, ni en la lista de autos que se le atribuyen, ni siquiera en la mansión frente al agua donde vive con Ana Kurnikova. La respuesta está en la forma en que ha construido una vida de lujo sin convertirla en espectáculo permanente. Enrique no parece gastar para gritar, ¡mírenme! Gasta para que no lo miren demasiado. El niño de apellido gigante que terminó creando su propio imperio. Para entender la vida millonaria de Enrique Iglesias, en 2026, primero hay que recordar algo que muchas veces se olvida. Él no heredó simplemente una carrera. Tuvo que sobrevivir a un apellido. Nacer como hijo de Julio Iglesias e Isabel Preisler podía parecer una bendición perfecta, pero también era una trampa. Desde el primer día, cualquier nota que cantara sería comparada con la sombra enorme de su padre. Cualquier error sería leído como capricho de hijo famoso. Cualquier triunfo sería cuestionado con la frase venenosa de siempre. Claro, llegó por el apellido. Pero Enrique entendió pronto que la única manera de escapar de esa sombra era hacer algo casi imposible. Convertirse en una marca global por derecho propio. Su debut en los años 90 no fue una simple entrada al mercado latino. Fue el comienzo de una maquinaria emocional que entendió mejor que nadie la mezcla entre balada, deseo, vulnerabilidad y espectáculo. Los Grammy recuerdan que su álbum debut de 1995 llegó al número 1 de Top Latin Albums de Billboard, y que Bailamos se convirtió después en una pieza clave de su salto internacional, llegando al número 1 del Billboard Hot 100. Esa transición fue más importante de lo que parece. Enrique no se quedó encerrado en la etiqueta de cantante romántico español. Cruzó idiomas, mercados, públicos y generaciones. Cantó en español cuando el pop latino necesitaba ídolos globales. Y cantó en inglés cuando la industria estadounidense empezó a entender que lo latino no era un rincón exótico, sino una fuerza central del entretenimiento mundial. Por eso su dinero no salió de una sola canción, ni de una sola gira, ni de una sola época. Su fortuna nació de décadas de permanencia. Y esa permanencia tiene una explicación. Enrique Iglesias convirtió la emoción en negocio. Hero no era solo una canción, era una confesión fabricada para quedarse en bodas, rupturas, radios nocturnas y recuerdos privados. Bailando no era solo un éxito bailable, era una puerta hacia otra etapa, una demostración de que podía sonar actual sin perder su identidad. Duele el corazón, súbeme la radio, el perdón, escape, I like it, cuando me enamoro.
Cada etapa parecía decir que Enrique no necesitaba reinventarse por completo, solo ajustar su fórmula lo suficiente para seguir entrando en la vida de millones de personas. Por eso, cuando se habla de sus millones en 2026, conviene no imaginar una fortuna construida únicamente con conciertos recientes. Enrique ya no depende de estar cada semana en televisión. Su riqueza funciona como una estructura de varias capas: regalías, catálogo, conciertos, derechos, inversiones inmobiliarias, ventas históricas, acuerdos comerciales y una marca personal que sigue teniendo valor incluso cuando él aparece poco. Su sitio oficial lo presenta como una de las figuras más globales del espacio latino y menciona ventas superiores a 180 millones de álbumes, además de su reconocimiento como uno de los nombres más importantes en la historia de Billboard Latino. Pero la jugada que cambió la lectura de su fortuna llegó en 2023, cuando se conoció su acuerdo con Influence Media. Aquello no fue un simple movimiento administrativo, fue una señal de madurez empresarial. Enrique entendió algo que muchos artistas descubren tarde. Las canciones no son solo recuerdos, también son activos. Y los activos, cuando se gestionan bien, pueden seguir produciendo dinero mucho después de que el artista deje de vivir en el centro del ruido. Variety informó que el acuerdo con Influence Media fue una alianza de 9 cifras que incluía catálogo musical, nombre, imagen y semejanza. Ese movimiento explica mucho de su vida actual. Enrique Iglesias no está gastando como un artista que teme quedarse sin relevancia. Está gastando como un hombre que ya convirtió su carrera en patrimonio. Y cuando un cantante logra eso, el lujo cambia de forma. Ya no se trata de demostrar poder todas las noches. Se trata de comprar espacios donde ese poder no tenga que justificarse. La mansión de Miami, el verdadero centro de su vida privada. Si hay un lugar que resume la vida de Enrique Iglesias en 2026, no es un escenario, es Miami. Más concretamente, el mundo cerrado, caro y vigilado de Bay Point. Una de esas zonas donde las casas no son simples casas, sino fortalezas emocionales para gente que ya no puede caminar por la calle sin ser reconocida. Ahí, entre agua, vegetación, muelles privados y vecinos de alto perfil, Enrique ha construido algo más que una residencia. Ha construido una barrera entre la fama y su familia. Los reportes inmobiliarios han convertido su propiedad en una pieza central del misterio. The Real Deal informó en 2025 que compañías vinculadas a Enrique habían gastado alrededor de $21,5 millones ensamblando unas 2,5 acres de terreno en Bay Point, incluyendo una compra reciente de $6,5 millones. Realtor.com también describió la mansión compartida por Enrique y Ana Kurnikova como una propiedad valorada en torno a $26 millones, con 7 dormitorios, 12 baños y vistas a Biscayne Bay. Pero reducir esa casa a una cifra sería perder lo esencial. Una mansión de 26 millones no es solo lujo. En el caso de Enrique, es una estrategia de vida. Allí no compra únicamente metros cuadrados. Compra distancia. Compra privacidad para Ana. Compra infancia protegida para sus hijos. Compra la posibilidad de que la familia desayune sin fotógrafos en la puerta. De que los niños corran sin que cada imagen se convierta en contenido. De que la mujer que fue una de las deportistas más famosas del mundo pueda vivir lejos de la presión que la consumió durante años. La casa tiene símbolos evidentes de riqueza. Piscina, muelle privado, cancha de tenis, espacios enormes, seguridad, agua al frente, terreno acumulado con paciencia. Pero el detalle más revelador quizás sea la cancha de tenis. Porque en la vida de Enrique, el lujo no está separado de Ana Kurnikova. Esa cancha no es solamente un capricho de millonario. Es casi una memoria física de la mujer que eligió para compartir su vida. Ana no fue una acompañante decorativa dentro de su historia. Fue una estrella global por sí misma, una deportista convertida en fenómeno mediático.
Una mujer que conoció desde joven el precio brutal de ser observada. Y eso explica por qué la pareja funciona de una manera tan extraña para el público. No venden su intimidad como una serie. No aparecen cada mes para confirmar lo que todos quieren saber. No necesitan dar entrevistas sobre su amor. De hecho, la falta de confirmaciones oficiales, la ausencia de boda pública y la forma en que han protegido sus hijos han alimentado durante años rumores, teorías y titulares. Pero también han demostrado algo. Enrique y Ana parecen haber encontrado una fórmula que no depende de complacer al público. En 2026, esa fórmula se volvió todavía más evidente con la llegada de su cuarto hijo. People informó que Enrique Iglesias y Ana Kurnikova dieron la bienvenida a su cuarto bebé en diciembre de 2025, sumándolo a Lucy, Nicholas y Mary. Más tarde, People reportó que Ana reveló el nombre del niño, Romeo. De pronto, el hombre que durante décadas cantó al amor, al deseo y a la pérdida, aparecía en otra etapa, no como ídolo de multitudes, sino como padre de 4 hijos en una casa diseñada para esconder, cuidar y separar. Ese es el verdadero gasto millonario de Enrique Iglesias, la arquitectura de una vida privada. La mansión, los terrenos, el muelle y los muros no hablan solo de riqueza, hablan de una decisión. Enrique no compró simplemente un lugar para impresionar a invitados. Compró un mundo donde su familia puede existir sin tener que actuar para nadie. Autos de lujo, discreción y el garaje que alimenta la leyenda. Toda historia sobre una celebridad millonaria necesita autos. Y en el caso de Enrique Iglesias, los reportes de estilo de vida le atribuyen una colección que incluye marcas como Ferrari, Porsche, Range Rover, Cadillac, BMW, Mercedes-Benz, Bentley, Aston Martin y hasta Rolls-Royce. Aunque conviene decirlo con cuidado. Muchas listas de colecciones de autos de famosos mezclan vehículos confirmados con apariciones, registros antiguos y atribuciones no siempre verificadas. Sitios especializados en celebridades y autos han mencionado modelos como Ferrari 360 Modena, Porsche 911 Turbo S, Range Rover Sport y Cadillac Escalade dentro de su supuesto garaje. Pero incluso aquí, Enrique no encaja del todo con el estereotipo del artista desesperado por mostrar su cochera. No es un rapero presumiendo cada compra en redes. No es un influencer abriendo la puerta de su garaje para convertir cada motor en miniatura de su ego. Enrique pertenece a otra clase de celebridad, la que deja que otros hablen de su lujo mientras él guarda silencio. Eso vuelve más interesante la imagen. Imagínalo por un momento. Afuera, el mundo sigue buscando al Enrique de las camisas abiertas, los estadios encendidos y las fans gritando su nombre. Adentro, en Miami, puede existir otro Enrique. El hombre que maneja sin necesidad de anunciarlo, que puede elegir entre un deportivo italiano, un SUV cómodo para la familia o un vehículo elegante para moverse por la ciudad, pero que no convierte esa elección en espectáculo diario. La diferencia importa. Para muchas estrellas, el auto es una extensión del personaje público. Para Enrique parece más bien una extensión de su doble vida. Una parte de velocidad, una parte de comodidad, una parte de blindaje emocional. Un Ferrari habla del joven que conquistó el mundo. Un Range Rover o un Cadillac Escalade hablan del padre que necesita espacio, seguridad y practicidad. Un Porsche habla del gusto por la precisión. Un Mercedes-Benz habla del lujo clásico. La colección, real o parcialmente atribuida, construye un retrato simbólico. Enrique Iglesias no vive con austeridad, pero tampoco necesita gritar cada gasto. Y esa es una de las contradicciones más atractivas de su figura en 2026. Tiene dinero suficiente para vivir como un rey del pop latino, pero su imagen pública actual no se apoya en la ostentación constante. No aparece cada semana comprando joyas. No convierte cada viaje en una sesión profesional. No parece necesitar que el público vea cómo se gasta cada dólar. Esa discreción, paradójicamente, aumenta la curiosidad.
porque cuando una estrella muestra demasiado, el misterio se agota. Pero cuando una estrella muestra poco, cada detalle se vuelve más caro. Por eso el garaje de Enrique funciona como una leyenda más que como un inventario. Quizá tenga todos esos autos. Quizá algunos hayan sido exagerados por la prensa de estilo de vida. Quizá otros pertenezcan a etapas distintas de su carrera. Pero el efecto narrativo es claro. El hombre que canta canciones de amor para millones, también posee un mundo material reservado para muy pocos. Y cuanto menos lo enseña, más lo imaginan. Anna Kournikova, la mujer que convirtió el lujo en refugio. En toda historia sobre Enrique Iglesias, hay una pregunta que nunca desaparece. Anna, ¿es su esposa? ¿Su pareja? ¿La madre de sus hijos? ¿La mujer que entendió mejor que nadie su necesidad de esconderse? La respuesta pública más segura es esta. Anna Kournikova es su compañera de vida desde hace más de 2 décadas y la madre de sus 4 hijos. People y Entertainment Weekly han señalado que ambos se conocieron en 2001 durante el video de Escape, y desde entonces han mantenido una relación extraordinariamente privada. Lo fascinante es que Anna no llegó a la vida de Enrique como alguien necesitado de fama. Ella ya era famosa. De hecho, era una de las mujeres más observadas del deporte mundial. Conocía las cámaras, los rumores, la presión estética, las expectativas, las críticas y el cansancio de ser convertida en objeto de conversación permanente. Por eso, cuando Enrique y Anna decidieron construir una familia lejos de la exposición, no estaban huyendo de un mundo desconocido. Estaban escapando de un mundo que ambos conocían demasiado bien. Ese punto cambia toda la interpretación de su lujo. La mansión de Miami no es solo una casa cara. Es la respuesta material de 2 personas que saben que la fama puede devorarlo todo si no se le ponen límites. Los muros, el muelle, la seguridad, el terreno adicional, los espacios privados y la distancia con la prensa son parte de una misma filosofía. Vivir bien, sí, pero vivir escondidos. Y quizá por eso su relación genera tantas especulaciones. El público está acostumbrado a parejas famosas que monetizan su intimidad, bodas exclusivas, entrevistas de reconciliación, sesiones familiares, documentales, anuncios cuidadosamente diseñados. Enrique y Anna eligieron casi lo contrario. De vez en cuando comparten una imagen de sus hijos, una felicitación, un momento doméstico, una pista. Luego desaparecen otra vez. Esa estrategia desespera a los curiosos, pero protege a la familia. En 2026, con 4 hijos, la figura de Anna se vuelve todavía más central. Ya no es solo la extenista que conquistó a Enrique en un videoclip. Es la mujer que está al centro de su vida privada, la persona alrededor de la cual se organizan muchas de sus decisiones más importantes. Si Enrique redujo su exposición, si dosificó giras, si parece más selectivo con sus apariciones, todo apunta a un cambio de prioridades. Entertainment Weekly señaló que el cantante había reducido su calendario de giras en los últimos años para pasar más tiempo con su familia. Hay algo casi cinematográfico en ese giro. El hombre que durante años cantó I Can Be Your Hero terminó construyendo una vida donde el heroísmo ya no consiste en llenar estadios, sino en llegar a casa. La estrella que provocaba gritos con solo aparecer en escena, ahora parece medir su éxito con una vara distinta. ¿Cuántos momentos logra conservar lejos de las cámaras? ¿Cuántos cumpleaños no se pierde? ¿Cuántas mañanas puede pasar con sus hijos sin que el mundo entre por la ventana? Anna, en ese sentido, no es un detalle romántico del artículo, es la clave del artículo. Porque sin ella, la fortuna de Enrique se podría leer como una historia más de mansiones, autos y contratos. Con ella, se entiende como una historia de retiro parcial, control de imagen y familia protegida. La mujer que eligió no solo comparte su casa, parece haber redefinido el significado de su riqueza. El dinero invisible, catálogo, derechos y la fortuna que sigue trabajando.
Cuando la gente imagina cómo gasta Enrique Iglesias sus millones, piensa en coches, mansiones y viajes. Pero los grandes movimientos de fortuna muchas veces ocurren en lugares menos visibles. Oficinas de abogados, contratos de derechos, acuerdos de gestión, licencias, catálogos, regalías. Ahí es donde Enrique hizo una de las jugadas más importantes de su carrera reciente. La venta o gestión de derechos musicales no es simplemente vender canciones. En la industria moderna, un catálogo exitoso es una mina de largo plazo. Puede generar ingresos por reproducciones, películas, anuncios, sincronizaciones, reediciones, plataformas digitales y usos comerciales. Por eso, cuando un artista con décadas de éxitos llega a un acuerdo de 9 cifras, no solo está cobrando por el pasado, está reorganizando el futuro. El acuerdo con Influence Media, reportado en 2023, incluyó derechos relacionados con su música grabada y también con su nombre, imagen y semejanza, según medios como Variety y Billboard. Esto significa que Enrique entendió una verdad fundamental del entretenimiento actual. La celebridad ya no vive solo en canciones nuevas. Vive en todo lo que puede reactivarse, licenciarse, recordarse, samplearse, sincronizarse y venderse emocionalmente a nuevas generaciones. Esa es una razón por la cual su vida en 2026 puede parecer tranquila por fuera y poderosa por dentro. Enrique no necesita lanzar un álbum cada año para seguir siendo rentable. No necesita hablar todos los días para que su nombre siga circulando. No necesita competir con artistas de 20 años en el terreno de la sobreexposición digital. Su imperio ya está construido sobre canciones que siguen teniendo valor incluso cuando él elige desaparecer. Y, sin embargo, no desaparece del todo. Su sitio oficial mantiene agenda de conciertos para 2026, y eso es importante porque confirma que Enrique no ha cerrado la puerta al contacto directo con sus fans. Él mismo había dicho años atrás que Final podía ser su último álbum, pero no su retiro definitivo. People recogió esa idea cuando informó que Enrique veía Final como una posible despedida del formato álbum, no necesariamente de la música ni de los escenarios. Ahí está otra clave de su forma de gastar. Enrique parece invertir en libertad. Libertad para no hacer un álbum si no quiere. Libertad para cantar solo cuando le conviene. Libertad para seleccionar fechas. Libertad para vivir en Miami, criar a sus hijos y volver al escenario cuando el deseo, el contrato o el público lo justifican. En ese sentido, sus millones no compran solo objetos. Compran opciones. La vida diaria detrás del lujo. La imagen pública de Enrique Iglesias siempre ha estado llena de intensidad. Besos en conciertos, gritos de fans, canciones desesperadas, gestos de galán, videos con mujeres hermosas, colaboraciones explosivas y estadios cantando coros como si fueran confesiones colectivas. Pero su vida diaria en 2026 probablemente sea mucho menos ruidosa que su mito. Un padre de 4 hijos no vive igual que un soltero de gira permanente. Por más millones que tenga, hay rutinas que el dinero no elimina. Niños que despiertan temprano, horarios familiares, cumpleaños, médicos, escuela, juegos, cansancio, decisiones domésticas. La diferencia es que Enrique vive esas rutinas dentro de una estructura de lujo. Una casa enorme, espacios privados, personal de apoyo, vehículos cómodos, seguridad, acceso a viajes y la posibilidad de decir no a muchas cosas. Ese es un privilegio inmenso. Pero también muestra una evolución. Enrique ya no parece necesitar vivir como el joven que debía conquistar cada país para demostrar que era más que el hijo de Julio. Ese capítulo ya terminó. En 2026, la pregunta no es si Enrique triunfó. La pregunta es, ¿qué hace un hombre cuando ya triunfó tanto que el verdadero lujo consiste en bajar el volumen? Y parece que su respuesta es clara. Familia, propiedad, privacidad y conciertos seleccionados. No hay señales de una vida pública descontrolada. No hay una narrativa constante de escándalo financiero.
no hay una necesidad permanente de convertir su casa en contenido. Incluso cuando surgen rumores, como suele ocurrir cada vez que una celebridad comparte una escena polémica o un video antiguo, la pareja no parece salir corriendo a explicar cada detalle. En 2026, algunos medios publicaron críticas y especulaciones por un video antiguo de Enrique besando a una fan, pero también señalaron que no había confirmación oficial de ruptura con Ana. Ese tipo de episodio revela algo importante. La fama nunca se apaga por completo. Aunque Enrique viva detrás de muros, el mundo sigue buscando grietas. Una imagen, un gesto, un video, un silencio. Todo puede convertirse en titular. Y quizá por eso gasta tanto en privacidad. Porque sabe que para una celebridad de su tamaño, la tranquilidad no es natural. Hay que construirla, comprarla, defenderla y repetirla todos los días. Derroche o estrategia. La forma en que Enrique usa sus millones, hablar de cómo gasta Enrique Iglesias sus millones, puede sonar a derroche, pero en su caso la palabra correcta quizás sea estrategia. Su gasto no parece caótico, parece concentrado. Bienes raíces en una zona exclusiva, un hogar familiar de altísimo valor. Propiedades que expanden su control territorial alrededor de su residencia. Autos de lujo, sí, pero sin una exhibición constante. Un estilo de vida caro, pero no necesariamente vulgar. La compra de terrenos adicionales en Bay Point es especialmente reveladora. Cuando alguien compra una casa de lujo, puede ser vanidad. Cuando empieza a ensamblar propiedades alrededor de su residencia, la lectura cambia. Ya no se trata solo de vivir bien, se trata de controlar el entorno. Menos vecinos desconocidos, más privacidad, más seguridad, más margen para que los hijos crezcan lejos de miradas ajenas, más capacidad de decidir qué ocurre alrededor de la familia. Ese tipo de gasto es muy distinto al lujo impulsivo. Es el lujo de alguien que piensa a largo plazo, y también puede ser una inversión. Miami lleva años siendo uno de los mercados inmobiliarios más codiciados por millonarios, deportistas, empresarios y celebridades. En zonas exclusivas, una propiedad no solo sirve para vivir, puede convertirse en un activo que se revaloriza. The Real Deal subrayó precisamente esa acumulación de tierra vinculada a Enrique en Bay Point. Entonces, ¿Enrique gasta millones? Sí. Pero no parece gastarlos como quien quiere quemar dinero para mantenerse visible. Los gasta como quien quiere levantar una frontera. Una frontera entre la estrella y el padre. Entre el escenario y la cocina de casa. Entre el deseo del público y la infancia de sus hijos. Entre la fama que lo hizo rico y la privacidad que ahora parece necesitar para respirar. El hombre que pudo vivir en el centro del mundo y eligió esconderse. La gran ironía de Enrique Iglesias es que tiene todo para vivir en el centro absoluto de la atención. Es hijo de una dinastía mediática, estrella internacional, pareja de una exdeportista famosa, padre de una familia que despierta curiosidad global, dueño de una carrera rentable y figura de una generación que creció cantando sus canciones. Podría vender cada parte de su vida si quisiera, pero no lo hace. Y ese silencio lo vuelve más interesante. En una época donde muchos famosos comparten hasta el desayuno, Enrique conserva algo raro, misterio. No porque nadie sepa quién es, sino porque nadie sabe del todo cómo vive por dentro. Vemos la mansión desde los reportes inmobiliarios. Vemos algunos momentos familiares en redes. Vemos fechas de conciertos. Vemos cifras estimadas. Vemos titulares. Pero la vida verdadera, la de puertas adentro, sigue cerrada. Eso tiene un valor enorme. Quizá el mayor lujo de Enrique Iglesias en 2026 no sea la casa de Miami, ni el muelle, ni los autos, ni el catálogo, ni las cifras de su fortuna. Quizá su lujo mayor sea haber recuperado parte de sí mismo después de haber pertenecido durante décadas al público. Porque ser Enrique Iglesias también debe tener un costo. Cada canción de amor lo convirtió en fantasía de alguien.
Cada concierto lo obligó a entregar energía, cuerpo, voz e imagen. Cada rumor sobre Ana lo arrastró otra vez al mercado de la curiosidad. Cada hijo nació bajo el riesgo de convertirse en noticia. Cada propiedad comprada fue leída como señal de riqueza. Cada ausencia generó preguntas. Y aún así, en 2026, Enrique parece haber encontrado una manera de vivir con ese costo sin dejar que lo destruya. Sale cuando quiere salir. Canta cuando quiere cantar. Protege lo que quiere proteger. Gasta donde quiere blindarse. Y deja que el público vea apenas lo suficiente para no olvidarlo, pero nunca tanto como para poseerlo. La fortuna de Enrique Iglesias no está solo en lo que tiene, sino en lo que ya no necesita demostrar. La vida de Enrique Iglesias en 2026 puede resumirse con una imagen. Una mansión frente al agua en Miami, autos de lujo guardados lejos de la exhibición constante. Una pareja que evita vender su intimidad. 4 hijos creciendo lejos del ruido y una carrera que sigue generando dinero, incluso cuando el artista decide hablar menos. Ese es el verdadero retrato, no el de un hombre que gasta millones porque necesita llenar un vacío con objetos, sino el de alguien que parece haber entendido que, después de vender discos, llenar estadios y cantar para varias generaciones, el lujo más importante es poder elegir cuándo desaparecer. Enrique Iglesias gastó millones en casas, terrenos, seguridad, comodidad, vehículos, independencia y control. Pero sobre todo gastó millones en una idea, que la fama puede ser una puerta, pero no tiene por qué ser una prisión. Que el dinero puede comprar excesos, sí, pero también puede comprar silencio. Que una carrera pública puede financiar una vida privada, y que el hombre que un día cantó para que el mundo entero lo escuchara ahora parece usar su fortuna para conseguir algo mucho más raro. Que el mundo no pueda entrar del todo en su casa. Por eso, cuando se habla de su vida de lujo en 2026, la pregunta no debería ser solo cuánto tiene Enrique Iglesias. La pregunta verdadera es cuánto de su vida ha logrado conservar para sí mismo. Y ahí, quizá, está su mayor victoria. No en la mansión, no en los autos, no en los millones, sino en haber llegado a la cima del pop latino y poder cerrar la puerta, mirar a Ana, mirar arar a sus hijos, mirar el mar de Miami y saber que por fin no necesita demostrarle nada a nadie.